que moran en el Señor perpetuamente te alaban, Jesús. Aquí, Señor, en tu presencia y delante de tu trono, y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y te adoramos por quién eres tú, Jesús. Levantamos nuestras manos, Señor, para adorarte con júbilo. Amén. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Gloria, gloria, gloria. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al que yo soy, al que vive por siempre, al que yo soy, al que vive por siempre, al que yo soy, a Jesús. Como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios.
es el Dios de Israel. Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre gloria a Él. digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? Quien como el Señor No lo hay.
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Estamos hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de gloria. Proclamamos tu grandeza.
Cristo Jesús, glorioso por la eternidad, Señor. Ven y toma el trono, mi Rey. Rendimos nuestras vidas y disponemos, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz, oh buen pastor, el Cordero y el León. Ven y háblanos, toca nuestro corazón, Señor. Con tus palabras nos enamoras, Jesús. Te amamos y te adoramos hoy y siempre, Rey. Amén. Gracias por tu maravillosa presencia, Señor. Amado Padre, es un privilegio estar delante de ti y poder adorarte. Te exaltamos tanto, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, nombre sobre todo, Señor. Tu presencia bendita en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón. Amado Padre, que tu palabra se asiente y la creamos, Señor. Danos, Señor, fe para creer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, qué tremendo estuvo esto. Qué hermosa la presencia de Dios, de verdad. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Eclesiastés capítulo 9, versos 10 al 12. Quizás lo han leído alguna vez. Es un pasaje que de pronto deja así como cierta incertidumbre. Nueva traducción viviente, por favor. Le dice a la Escritura, todo lo que hagas, hazlo bien. Mira, es una frase corta, pero es contundente de parte de Dios. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Y Salomón agrega algo más. Dice, observe algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Y bueno, un poco es como para reflexionar este pasaje. Sabe que en esta semana estaba yo leyendo algunas noticias y entonces encontré un reportaje de una entrevista que le hicieron a pues es un hombre que es un escritor, pero un poco medio filósofo, así. Es un franco-libanés, la mitad de su genética es francesa, la otra mitad es libanesa. Y es un hombre que ha escrito sobre muchas cosas de política internacional, etcétera. Entonces, pues tiene buena experiencia sobre eso. Y lo estaban entrevistando un poco acerca de los acontecimientos estos de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y todo, que no viene al caso ahorita. Pero en medio de la entrevista, con tantas cosas que él estaba diciendo, de pronto el reportero le pregunta algo que se lo voy a leer así, tal cual, porque para que no se pierda el sentido. Le dijeron, bueno, ¿ya ha cambiado su idea con la pandemia? Estamos a 1 año y medio de que nos encerraron y que tantas cosas cambiaron. Y este hombre dice, pues en ciertos aspectos sí. Lo que hemos tenido en el último tiempo es una pausa mundial. Es un tiempo para parar y reflexionar. Y esto no ocurre muy seguido en la historia. Tener al mundo en suspenso, con la oportunidad de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos ¿hacia dónde vamos?
¿Vamos a aprovechar esta pausa? Creo que mucha gente lo va a hacer. Y qué bueno, porque pienso que las cosas se van a poner peor antes que mejor. En el corto plazo vamos a tener problemas de todos tipos, con el clima, en las economías, en las relaciones internacionales, en las carreras armamentísticas, etc. Pero en algún momento tenemos que despertar y pensar. Eso, mire, es un hombre del mundo. Nosotros, amados hermanos, que tenemos la mente de Cristo, ¿cuánto más no vamos a detenernos a reflexionar? Estas palabras que le acabo de leer ahorita son las palabras de Salomón, un hombre que tuvo todo, mire, más dinero no se podía, más mujeres no se podía, más placeres que todos los que él pudo disfrutar no se podía. Difícilmente alguna persona, aparte vivió mucho tiempo y vivió tiempos de paz. Su propio nombre, Salomón, es paz, Shalom o Sholomo. Y entonces en medio de la paz y con tantos recursos disfrutó de todo. Sin embargo, ya avanzada su edad, empezó a reflexionar y escribió este libro de Eclesiastés, que es un libro que habla acerca de la vida. Y entonces ahora le voy a volver a leer lo que le acabo de leer, y dice: todo lo que hagas, hazlo bien, porque un día nos vamos a morir y ahí ya no va a haber proyectos, ni trabajos, ni nada, ni ciencia. Y luego dice que observó la gente, observó la vida, y entonces decía esto: no siempre el que corre más es el que gana, y no siempre el guerrero más fuerte es el que gana. Y los sabios a veces pasan hambre, y los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos, la gente que estudió, no siempre tiene éxito en la vida. Y luego dice esto que pareciera que dice: no, nosotros no creemos en la suerte. Pero mire, recuérdese que el concepto judío de la suerte es que Dios determina eso. De hecho, de ellos decían: echamos los dados y el que determina cómo caen es Dios. Y cuando escogían alguna cosa, dice que echaban suertes. Así escogieron a Matías, si usted se acuerda. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y ellos de esa manera, poniendo en manos de Dios, porque ellos no creen en el azar, creen que Dios tiene el control de todos los elementos, pues por eso echaban suertes y decían: si cae ese es porque Dios quiere. Entonces esa es una reflexión judía, no es una reflexión como la de nosotros. Dice: todo depende de la suerte, o sea, de que Dios te ponga en el lugar correcto y en el momento oportuno. Pero Dios te puede privar de que ganes, aunque seas el más habilidoso de todo, o te puede dar también la victoria. Y cuando pensamos así, entonces quizás pudiera llegar un pensamiento como este: entonces, ¿qué? No hay que estudiar mucho, no hay que esforzarse mucho, no hay que trabajar tanto, no hay que ser tan habilidoso, porque de todas maneras puede ser que no obtengamos lo que queremos. Para nada, amados hermanos. Lo que casi es una garantía es que si no estamos preparados, seguramente vamos a fracasar. Eso es alta probabilidad. Entonces, lo único que está diciendo es que no debemos de depender de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestro talento, no dependemos de eso. Nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Pero que debemos esforzarnos. Y cada cosa que nos venga a hacer la tenemos que hacer muy bien, como para el Señor, dice Colosenses, recuerda usted. Lo que hacemos lo hacemos bien porque lo hacemos para el Señor. Y entonces, hoy quiero hablar un poco acerca del privilegio que tienen las mujeres. Y para ello, ya hace unas semanas, ¿se acuerda usted que hice un mensaje que estaba orientado a las posibilidades que tiene una mujer y se asentó la enseñanza en la segunda parte de Proverbios 31, recuerda usted? Entonces son muchísimas las cosas que las mujeres pueden hacer, pero de acuerdo a lo que estaba yo leyendo, de por qué traje a colación la de este pensador, es que de pronto la vida va muy rápido, mire, vamos rápido, como un río que lleva camarones o peces con una gran corriente, con mucha fuerza, y de pronto vamos demasiado rápido por la vida. Y creo que eso nos pasó a partir de que vino esta revolución digital. Traíamos un ritmo después de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la humanidad caminaba un paso. Después de la revolución industrial, digamos que se aceleró el paso. Pero con la revolución digital, amados hermanos, esto tomó una carrera tremenda y casi la gente hace cosas y va llevada por el impulso de todo lo que trae el mundo, una conectividad
global y de pronto ni siquiera estábamos ya pensando. Cosas que leemos que pasan aquí, pasan allá. Acaba de pasar la despenalización del aborto en México. Ahora la mujer que es no sé qué y todo el mundo sabe en todos lados. Es una gran conectividad y vamos con eso y son cosas tan importantes, tan trascendentes que deberíamos de detenernos a reflexionar y a veces ni tiempo, mire. O sea, la vida es tan rápida y ya estamos leyendo otra nueva noticia en otro lado y Afganistán por allá y que China por allá y Rusia y nuestro propio país. Y de pronto el Señor nos dice, a ver, mundo, quietos. Es lo que está diciendo. El mundo quedó en suspenso y nos vamos a poner a pensar, dice este hombre, y ni siquiera es creyente. Y nosotros no deberíamos de pensar, no deberíamos reflexionar. Y la reflexión que el Señor me puso en el corazón fue el privilegio de la mujer. El privilegio de mujer. Es verdad que la mujer puede hacer muchas cosas, mire. Le invito a que escuche nuevamente el mensaje, aquel mensaje que está basado en Proverbios 31. Hace varias semanas o 2, 3 meses, no me acuerdo. Pero hay un privilegio especial que tienen las mujeres y hoy el mensaje va más orientado a las mujeres, pero no es, digamos, no es excluyente del hombre, aunque no me va a dar tiempo a hablar de la participación del hombre hoy, quizás la próxima semana, pero sí le quiero tocar un pasaje que también de repente mete medio así desconcierto. Está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, y dice en el verso 15. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Y si no somos cuidadosos a la hora de leer, pareciera como que tener hijos salva, como que las obras son muy importantes. ¿Y nos salvamos acaso por obras o por fe? Nos salvamos por fe. Pero, mire, leí cualquier cantidad de traducciones. No tengo idea cuántas traducciones leí. Finalmente, hay una traducción que fue una edición especial que me regaló mi papá hace muchos años y ya nunca la volvieron a sacar. Es una edición de Tyndale, que Tyndale es la misma editorial que produjo esta Biblia, nueva traducción viviente. Pero en esa traducción especial encontré la frase que no encontré en ningún otro lado traducida, así que creo que se puede entender muy bien lo que quiere decir eso. Dice, ese mismo pasaje dice, Dios condenó a la mujer a tener dolores de parto. ¿Y usted recuerda eso? Si se va allá al Génesis 3, digamos, es una especie de marca que puso Dios a la mujer en que iba a tener sus partos con dolor. Aunque bueno, ahora ya le metieron la mano los anestesiólogos, ¿no? Pero de todas maneras, sí es un problema, sí duele. Dios condenó a la mujer a tener dolores de partos, pero se salvará si confía en Él. Tiene sentido. Es verdad, traemos el estigma. Para nosotros los varones, por culpa de nosotros está maldita toda la tierra y toda la creación. Y con pan de dolores y con espinas produce la tierra. Y con el sudor de nuestra frente es que podemos obtener el pan. Pero también hubo una palabra para la mujer y fue una palabra así, esta palabra complicada, que es un estigma. Y dice que la mujer fue condenada a tener dolores de parto. Traemos esa cuestión. Pero Dios nos manifiesta su amor, su misericordia y su gracia. Y abunda, dice, pero se salvará si confía en Dios, si vive en amor, en santidad, en modestia. Y son cuestiones, amados hermanos, de la palabra que hay que reflexionar. Reflexionar, mire, tomar la palabra y aprovechar la pausa y decir, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar? Ahorita terminando la alabanza, Jaime decía que recibamos su palabra. Pero vamos a recibir su palabra con desconfianza en el corazón, con esta actitud de, pues lo voy a considerar, o le vamos a creer, o vamos a creer la palabra. Mire, fíjese que
Hay una historia, bueno, hay muchos ejemplos de maternidad, desde luego, en la Escritura. Pero le voy a hablar acerca de una maternidad muy especial, muy, muy especial. Y antes de entrar en el punto clave, le quiero leer esto. Aquí en el capítulo 1 de Lucas se narra cómo fue el nacimiento de Jesucristo, pero antes viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y usted sabe, el padre de Juan el Bautista era un sacerdote que se llamaba Zacarías, y él no tenían hijos, él y su mujer, y eran avanzados de edad, entonces no tenían hijos, y en aquel entonces se consideraba, o en la cultura de Medio Oriente se consideraba una maldición no poder tener hijos. Entonces estaban tristes ellos, pero de pronto aparece un ángel cuando Zacarías estaba oficiando en su porción que le tocaba ir al templo, era la parte que le tocaba, y entonces en el verso 12 de Lucas 1, en la segunda parte, verso 13, dice, el ángel le dijo, aparece el ángel a Zacarías y le dice, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, y vas a tener gran gozo y alegría, y muchos se van a alegrar con su nacimiento. Entonces en el verso 18, Zacarías le dice al ángel, ¿sí vamos? A estos chavos bien rápidos. Le dice, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Mire, este es el punto al que quiero llegar. Cuando Dios nos habla y empezamos a dudar, ¿será de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que va a ocurrir eso? Soy anciano, ya soy muy anciano, mi esposa también, ya no está en sus primeros, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia, pero como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque en el verso 26 dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, o sea que sí se embarazó, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, otra vez envió a Gabriel, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, que era descendiente del rey David. En el ritual judío del casamiento, si usted recuerda, se desposaba o se hacía un compromiso de casamiento con la muchacha, y el varón le ponía un anillo en su dedo y le decía, con este anillo te separo, te santifico para mí, te aparto para mí. Y se hacía el compromiso y la joven quedaba desposada, pero ellos no tenían relación, de hecho los separaban para evitar aquellas tentaciones que surgen, y entonces separaban a la pareja, y más o menos un año después, o por ahí más o menos, entonces les permitían vivir juntos y se consumaba el matrimonio. Entonces ya dice que el varón conocía a su mujer, y conocer en este sentido de intimidad. Entonces dice que María era una virgen, o sea, una muchacha que no había tenido ninguna relación sexual. Ella estaba comprometida, estaba en esta fase de que ya le habían entregado, ya le habían dado esta promesa, y habían establecido el compromiso de casarse con un hombre llamado José, que era descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y dice que María se perturbó un poco, imagínense que le aparezca un ángel, quién sabe qué haríamos nosotros. Y en el verso 30 dice, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y por eso cantamos, amados hermanos, a ese Rey de gloria eterno. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Dice María. Mire, no es que no creyera, sino que ¿cómo? A ver, lo único que se sabía es que la única posibilidad era la posibilidad natural. Y entonces, soy virgen. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, y para una señal, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez.
Antes la gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Mira esa frase, hay que grabárnosla. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. En el verso 39 dice: pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, a donde vivía Zacarías, y entró en la casa y saludó a su pariente Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, una presencia de Dios tremendo, amados hermanos. Entonces Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó, le dijo a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. De ahí en la Reina Valera dice: bendita tú entre todas las mujeres, recuerda, ¿verdad? Y bendito el fruto de tu vientre, tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y luego mire cómo cierra esto: ¿eres bendita? ¿Por qué? ¿Porque eres mejor que las otras mujeres? ¿Eres bendita porque tienes más habilidades que las otras mujeres? Mire, eres bendita porque creíste. Y quiero enfatizar eso, porque a nosotros a lo mejor no se nos va a aparecer algún ángel ninguna vez, que no quiero decir que no puede ocurrir, pero a lo mejor nunca se nos aparece un ángel, pero tenemos la palabra de Dios, amados, y tenemos las mismas posibilidades: creer o dudar. Entonces eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo, su palabra, las cosas que Dios nos dice. Y uno dice: bueno, sí, por eso, pero es que María recibió a un santo ser que iba a ser hijo de Dios. Y nosotros, pues, ¿a quién recibimos? Chamacos latosos que nada más están chillando. Pero mire, déjeme decirle, ¿dónde estará esto? Efesios. Bueno, a lo mejor no lo separé, pero Gálatas, vamos a Efesios. ¿Me puedes poner, por favor, Efesios 1? Dice Efesios 1, verso 4: antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, como hijos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que a los que creyeron se les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, bueno, también nosotros somos santos, como el santo ser. No de la misma calidad en esencia, pero el llamado es a eso. Y a ser hijos de Dios. Claro, necesitamos alcanzar la estatura del Señor Jesucristo. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos, sabemos todo esto, ni estoy sugiriendo. Lo que estoy diciendo es que, amados hermanos, el tener a un hijo en la casa es un privilegio tremendo, mire. Y si bien no estoy diciendo que es la única actividad o la única responsabilidad o la única cosa que debe hacer una mujer, pero es que es un privilegio que a veces, de pronto en la carrera que llevamos en el mundo, de pronto dejamos de pensar en lo que eso implica, mire. A ver, un alto. Se nos ha dado una familia. Y eso es un privilegio tremendo. Hoy voy a hablar de las mujeres, pero también los hombres tenemos una participación grandísima. Y la semana que entra me voy a dedicar a eso. Pero hoy las mujeres. Entonces, María declara esta oración o esta declaración profética que se conoce como el Magnificat, usted sabe, y María empieza a decir que cuánto alaba su alma al Señor, que su espíritu se alegra en su Dios Salvador, porque se fijó en su humilde sierva, que de ahora en adelante las generaciones van a llamar bendita, pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas conmigo, dice María. Pero después ella cambia y quita la mirada de mi persona, o sea, la mirada egoísta, personal, de protagonismo, y entonces empieza a hablar de Dios. Dios muestra
misericordia de generación en generación. ¿A quiénes? A aquellos que le temen, que le creen, que lo veneran, que lo adoran. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dios dispersó a los orgullosos y a los altaneros. Al príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas, a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y se quedó ahí un tiempo con Elizabeth. Pero lo que voy es esto, mire, María estaba inmersa en su cultura. Y como madre tenía que transmitirle la profundidad de la importancia de estar en medio de la cultura a su hijo. Pero una cultura que es una cultura de separación para Dios, no una cultura jactanciosa, sino tenemos el privilegio. Y amados hermanos, eso nos toca hacerlo a nosotros, hombres y mujeres, pero en particular la mujer, desde que el niño es muy pequeñito puede hacerlo, mire, lo tiene todo el tiempo y deberíamos valorar eso. Es que es un gran privilegio. Después, María habla con un conocimiento de Dios. Ella trae una relación con Dios, no a ver qué invento ahorita. Es una vida de entrega, de conocimiento, de comunión. Y claro, con el Espíritu Santo, pues entonces un fluir tremendo. Después en el capítulo 2, usted sabe, vino la cuestión de que se decreta el censo para los judíos, entonces pues tienen que ir a Belén, etcétera. Y entonces en el verso 6 dice, mientras estaban en Belén, allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo varón. María dio a luz a su primer hijo varón. ¿Y qué hizo? ¿Sabe que me fijé mucho en esto? Porque esta semana alguien me preguntó que si Jesús nació y se comportó como un niño normal o era algo sobrenatural. ¿Y usted qué cree? Que era un niño normal, mire. Él se ensuciaba y necesitaba la asistencia de su mamá. Era un niño. No crea que Jesús nació y estaba hablando o cosas así raras. Se comportó como un niño y necesitaba de la atención y del cuidado de sus papás y de su mamá. ¿Y qué hizo María? Lo envolvió en tiras de tela porque se enfriaba, ¿sabe? Se enfriaba igual que los demás niños. Y entonces lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento para Dios. Oiga, qué tristeza y qué desesperación, pero María reposando en Dios, descansando en Dios. Y entonces esa noche, verso 8, dice que había unos pastores en los campos y de pronto se aparecen los ángeles. ¿Recuerda usted? Los ángeles aparecen y entonces el ángel los tranquiliza y le dice, verso 10, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo van a reconocer por algo. ¿Por qué? Porque brilla. O porque habla. O porque, wow, qué hermosura. ¿O qué? Mire la señal. Lo van a reconocer con la siguiente señal. Van a encontrar a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Mire, era un niño. Todo, que con tantas cosas que nos podemos identificar, amados hermanos. Y María, su mamá, teniendo que atender a ese bebé y disfrutando con el gran compromiso de lo que venía por delante. Ya le había anunciado al ángel, oye, va a ser llamado Hijo de Dios. Y yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted que sus hijos fueran llamados hijos de Dios? A eso estamos llamados por Dios, a creer. Y que podamos ser considerados y tener la potestad de ser hijos de Dios. No, antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Y no queremos que nuestros hijos también participen de lo mismo? Y les damos realmente el ambiente, el conocimiento de Dios, les dedicamos. Y estoy hablando ahorita de la pareja, pero en particular un privilegio de las mamás. El ir transmitiéndole al niño el concepto de Dios. Y mire, esta cosa de la pandemia ha puesto condiciones muy especiales.
Es verdad que algunas familias han entrado en crisis porque no estaban acostumbrados a estar juntas. Han entrado en crisis y quizás algunos se han separado. Pero algunos otros sí han aprovechado. ¿Y sabe qué? Yo he visto testimonios de familias que se dedicaron a retomar el asunto en sus manos, ahí en su casa, a educar a los niños en el conocimiento de Dios, a las mamás a volverse las maestras de sus hijos, a estar cerca de sus niños, pero orientar la cosa. Ahora que fuimos a Monterrey, me dio tanto gusto ver a mi nieta que ya está apuntando cada día su lectura bíblica. Y me dijo, acabo de terminar Eclesiastés. Le dije, qué bien. Y pues ahí le lee, y a lo mejor ni entiende mucho, pero ya está leyendo. Bien, y una mamá dedicada, y como ella no cree que estoy hablando de mi hija, sino he visto otras mujeres, hermanas nuestras aquí en la iglesia, dedicadas, y qué bueno, amados hermanos. Pero el llamado es para todos, para todas, para aquellas que todavía no tienen hijos, para aquellas que todavía no tienen familia. Es tiempo de hacer una reflexión y pensar cuál es el máximo llamado. ¿Qué voy a hacer con lo más valioso que tengo? ¿O qué es lo más valioso que tengo? Y entonces María, le cambiaba su pañal, toda la cosa, se fueron los pastores y llegaron, y claro, los pastores, verso 20, regresaron a sus rebaños glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió tal como el ángel les había dicho: un niño envuelto en tiras de tela y en un pesebre. Nada extraordinario, un niño común y corriente. Entonces los papás, fueron cumpliendo con todas aquellas cuestiones de lo que es la cultura, una cultura de dedicación a Dios. Y no estoy tratando de decir que cumplamos la ley, mire, no va por ahí. Lo que estoy diciendo es una cultura en la que nosotros les enseñemos a nuestros hijos nuestra dedicación a Dios. Entonces al niño a los 8 días lo llevaron a circuncidar y le pusieron, ¿qué nombre? Jesús, como les dijo el ángel, dice aquí. Y después vino la ofrenda a la purificación. Usted sabe, había que dar una ofrenda porque era primogénito, y a los primogénitos había que rescatarlos. ¿Y qué entregaron? Un par de tórtolas, dice el verso 24. Ofrecieron el sacrificio requerido en la ley, un par de tórtolas, pero ese no era el sacrificio requerido para todos. La gente pudiente tenía que llevar un carnero y aparte otra cosa. Pero los pobres, los que no alcanzaban para comprar carnero, se les permitía llevar lo más barato, eran 2 pajarillos de esos, tórtolas. ¿Qué quiere decir? ¿Jesús era rico? ¿Su familia era pudiente? No, mire, una familia humilde, como dijo María en su Magnífica, te fijaste en los humildes. Pero lo importante, amados hermanos, no es eso, la humildad o la abundancia, sino el corazón dedicado. Y después viene la profecía de Simeón, y después viene un pasaje bien interesante, porque a lo mejor alguna mujer dice, pues es que yo no pude tener hijos, o ya se me pasó el tiempo, desaproveché la oportunidad, mis hijos están grandes, casados, y es más, ya estoy toda vieja. Mire, dice el verso 36 que en el templo también había una mujer, Ana, una profetisa anciana. ¿Y sabe qué hacía esa mujer? Se quedó viuda. Después de 7 años de casada se quedó viuda. ¿Y a qué se dedicó? A orar. A orar. Siempre hay oportunidad para estar cerca de Dios, amados hermanos. Con hijos, sin hijos, joven, vieja, madura, como sea. Siempre existe la posibilidad de tener esta comunión. Qué oportunidad, qué privilegio. Por eso ahorita que estábamos disfrutando de la alabanza, oiga, qué privilegio estar en la presencia de Dios. Y siempre se puede. No tiene que ir al templo. Tenemos abierto el lugar santísimo donde quiera que esté. Donde quiera que esté mujer. Donde quiera que usted esté hombre. Y entonces ya se me está haciendo un poco corto el tiempo. En el verso 41 dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua, y cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre. Y usted sabe, ahí se perdió y después fue encontrado entre los maestros de la ley, etcétera. No me va a dar tiempo de leerlo. Le sugiero que lo lea despacito en su casa, todo el capítulo 2. Es una belleza el capítulo 1 y 2 de Lucas. Pero dice que Jesús tenía 12 años. Y si usted recuerda, más o menos a los 13 años, los judíos se entregaban al niño a la ley y decían: tú eres ahora un hijo de la ley, bar mitzvah, tú le rindes cuentas a Dios porque eres un adulto delante de Dios. ¿Y por qué llegaba esa cuestión? Mira, hay un pasaje que está en Isaías capítulo 7, es un pasaje también un poquito oscurito, pero
A lo mejor se me hace un poquito tarde, pero no me gustaría dejar el mensaje mucho. Dice, más tarde, el Señor, o sea, Dios le envió al rey Acaz un mensaje y le dijo, Acaz, mire, Dios le mandó a decir a un rey de Israel que se llamaba Acaz, Acaz, pide al Señor tu Dios una señal de confirmación de lo que te voy a hablar. ¿Sabe de qué está hablando? La señal de Emmanuel, Dios con nosotros, una promesa. Esto fue cientos de años antes de que Cristo viniera, pero era una promesa para ese rey. Le dice, pide una señal de confirmación, pídela tan difícil como quieras, o sea, pide algo difícil, tan alta como los cielos, tan profunda como el lugar de los muertos. Pero entonces el rey se negó y se puso religioso. Dijo, no pondré a prueba al Señor así. Y a Isaías le dijo, si el Señor es el que te está diciendo. Ok, escuchen bien ustedes de la familia de David. ¿No les basta agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Muy bien, el Señor mismo les va a dar la señal. Como ustedes no quieren pedir la señal, va a ser una señal. Y difícil. ¿Qué señal difícil? Bueno, una virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo van a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo significa el Salvador. Dios vino a nosotros a salvarnos. Esa es la señal. Una señal difícil, que una virgen conciba. Difícil, más alta. Y luego viene un pasaje bien interesante en el verso 15. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, va a estar comiendo yogur y miel. Es decir, el Señor Jesús tuvo que aprender eso, amados hermanos. Aunque tenía el Espíritu de Dios, y el Espíritu es maduro siempre, Él fue un niño y su proceso de desarrollo mental fue un proceso como el de otro niño. Sus neuronas se tenían que conectar y tuvo que ser enseñado. ¿Y quién enseñó? Mire, sus papás. La labor de una madre dedicada, la labor de un padre dedicado a enseñarle a su hijo el amor a Dios, la veneración, la dedicación. Pero mire, eso no se enseña nomás hablando de religión o trayéndolo el domingo. Métete allá a la clase en el saloncito de la escuela. Eso se emana en la familia. Y es un privilegio para una mamá esto. Poder impregnar, dejar esa impronta profunda en la mente y en el corazón de sus hijos. Y se deja, ¿sabe cómo? Siendo genuinamente eso. Viviéndolo. Siendo. Así es que lo que le estoy tratando de decir es que no es algo menor tener un hijo. Es algo muy especial que nuestros hijos puedan conocer al Señor y sean llamados hijos de Dios. Que tengan esa potestad y que nosotros hayamos impregnado sus vidas de manera que puedan dar el paso. Que puedan entregarse al Señor y conocer su palabra. Oiga, qué privilegio tan hermoso. Eso no quiere decir que te tienen que dedicar nada más a eso. Mire, hay más cosas que se pueden hacer. Pero es un tiempo de reflexión. ¿Estamos dándole la prioridad a lo primero o de paso? Este mundo en suspenso, en pausa, debe hacernos reflexionar, dice este pensador. Y los creyentes no deberíamos estar reflexionando más profundamente, creer la palabra, un llamado santo, un llamado a la mujer de que sí es verdad, traemos el estigma y todo del pecado, sí, no somos perfectos, pero la mujer se salvará si cree, si confía en su Dios y vive en amor, vive en santidad, apartada para Dios y con modestia. Wow, mis hermanos. Ahora cada quien debe decidir si le cree o no le cree. Vamos a orar. Amado Padre, cuán maravillosa, pura, santa es tu palabra, Señor. Cuánta luz trae a nuestra vida, Señor. Nos hablas de lo importante. Nos declaras que las cosas que hagamos, las hagamos bien. Y esta labor, esta
privilegio que tienen mis hermanas, Padre. Para los que tienen niños pequeños, que tu Espíritu les guíe, Señor, y les enseñe cómo. Y para los que tienen hijos grandes, y para los que tienen nietos, y para las que son ancianas y pueden orar, las que no tuvieron hijos, amado Padre, que tú seas nuestra llenura, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra confianza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que
Pues así es, amados hermanos, tenemos una gran libertad en el Señor y el gozo de la salvación, de su perdón, de su amor, de su fidelidad y el privilegio de la vida. Dios le bendiga, tenga una hermosa semana.